Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta primera semana de este módulo, cuya unidad es Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hola Ana, buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos de manera síncrona. Eh, ¿Es claro mi audio? ¿Me escuchas? Hola, buenas noches, asesor. Sí, se escucha claro. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como saben, esta sesión de viernes pues es continuación o vamos a continuar con esta presentación que estoy proyectando, que la abordamos en dos momentos, ya digo, en el espacio abierto para el aprendizaje del miércoles y el de hoy viernes. La dinámica de la sesión, pues bueno, es importante que participes para generar esa, valga la redundancia, esta participación extra, pero pues tiene que ser una participación activa, generando preguntas, haciendo comentarios, tomando la palabra para poner algún ejemplo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden levantar su mano, pueden escribir en el chat, estaré atento. Y de igual manera, si tú estás viendo la grabación de la sesión y no puedes preguntar, pues de manera síncrona, puedes escribirme a través del chat de plataforma y ahí atenderé cualquier cuestión que tengas, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a revisar el orden de la presentación y contextualizar. Es decir, revisar qué fue lo que vimos y dónde nos quedamos la sesión anterior. Bien, estuvimos hablando acerca de la literatura. Primeramente, partimos del concepto que nos da la Real Academia de la Lengua Española por sus siglas RAE, que nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces estábamos hablando de esto, ¿verdad? De que qué encontramos en los textos literarios, por qué la literatura es un arte, cuáles son las 7 bellas artes. Estuvimos hablando acerca de la importancia precisamente de poder, de valorar los textos literarios, de tomar conciencia, pues todo lo que pueden enriquecernos, todo lo que nos aportan a nuestra vida cotidiana. También estuvimos hablando de los elementos que la identifican, elementos de fondo, como el tema, el argumento, ¿sí? O elementos de forma, como la prosa, el verso, el diálogo, el género al que pertenece. Y precisamente profundizamos en torno a los géneros y los subgéneros literarios. Vimos los 3 géneros de la literatura universal: género narrativo, género poético y género dramático. También estuvimos comentando que existe ya actualmente un cuarto género, que es el ensayo literario, que comentaba pues que es una fusión entre la ciencia y el arte, ¿verdad? Contextualizando un poco de qué es lo que abordamos en la sesión anterior, vamos a abordar también, bueno, vamos a abordar en esta sesión, vamos a profundizar ahora en esta herramienta, en el proceso de lectura. Comentábamos la sesión anterior que una de nuestras principales, o mejor dicho, la principal herramienta que tenemos como, como seres humanos de manera general, también como estudiantes, como profesionistas y demás, yo creo que en todas las áreas de nuestra vida impacta la lectura,
pues es precisamente esta herramienta, la herramienta de la lectura, que nos sirve para acercarnos al pasado, para conocer el arte de otras épocas, para experimentar todo tipo de emociones, para salir de nosotros mismos. Perdón. Y pues ver con otros ojos también, ver con otros ojos la realidad que nosotros mismos estamos experimentando. A través de la lectura eso sucede, ¿verdad? Vemos las realidades que están pasando los protagonistas, los antagonistas, los diferentes personajes dentro de una novela, dentro de un cuento, y nos identificamos con ellos, aprendemos de ellos cómo solucionar alguna problemática que estamos pasando, alguna manera de pensar, alguna manera de sentir errónea o que no nos está ayudando demasiado, y reflexionamos a través de la lectura y hacemos un cambio en nosotros mismos. Entonces, bueno, podría llevarme la sesión entera hablando de las bondades, de la necesidad que tenemos de leer. Bueno, pues existe un proceso para leer. Todo en la vida lleva un proceso. Precisamente lo estamos viendo aquí en la sesión. Primeramente hacemos una bienvenida, una introducción, contextualizamos, después desmenuzamos, profundizamos, ya en el desarrollo profundizamos cada uno de los temas, y al final hacemos un cierre dando oportunidad pues para que cada uno de ustedes participe, emita juicios, preguntas, en fin, todo tiene un orden. En el caso de la lectura, no es la excepción. Vamos a ver en qué consiste este proceso de lectura, que nos va a servir pues durante nuestro módulo y en siguientes módulos y el resto de nuestra vida, porque ya decía que ocupamos la lectura en todo momento. Entonces, ya profundizaremos en esta parte. El contexto de producción. El contexto de producción es esa realidad en torno a la cual surge una obra literaria. Y obviamente esta realidad también tiene que ver en torno a cómo se encontraba el autor, qué situaciones estaba viviendo el autor para poder comprender mejor su manera de pensar, ¿verdad? Resulta que a lo mejor el autor estaba pasando por una ruptura amorosa y entonces comprendemos mejor, somos más sensibles incluso a la obra, porque entendemos qué estaba viviendo de manera concreta, porque en otros momentos a lo mejor la obra es una cuestión ficticia, una cuestión que solamente desarrolló el autor en su imaginación y la plasmó, pero otras veces es reflejando lo que le tocaba vivir. A lo mejor estaba en un contexto de una guerra y a través de su obra está reflejando eso que ocurrió en ese momento histórico. Entonces, pues sumamente importante conocer el contexto de producción de una obra y el contexto del autor. De hecho, vamos a profundizar en ello porque en nuestras actividades de esta semana estamos precisamente abordando el contexto, ¿verdad? Estamos analizando, se nos pregunta en la actividad integradora 1, ¿cuál es el contexto de la obra? ¿Cuál es el contexto del autor? En las 3 obras que estamos revisando, ¿verdad? ¿Verdad? De Rubén Darío, de Alarcón, de Sor Juana, y de estos 3 géneros literarios: narrativo, poético y dramático. Claro, para poder hacer el análisis a profundidad de una obra literaria, pues necesitamos conocer su contexto. Y es lo mismo, si recuerdan, en la sesión anterior, en la presentación, pues primero les hablé un poco de mí, ¿verdad? De mi experiencia laboral, de mi formación académica, personalmente, pues algunos de mis pasatiempos, de mis gustos, etcétera, ¿verdad? Para conocernos mejor. Entonces, lo mismo pasa con un autor,
¿cómo voy a interpretar su mensaje, su intención, su propósito si no lo conozco? No sé cuál era su filosofía, si pertenecía a algún movimiento literario, etcétera, ¿verdad? Bueno, no profundizo más, ahorita lo vamos a abordar. Fondo y forma, dos conceptos que nos van a acompañar a lo largo del módulo. Vas a estar escuchando, vas a estar leyendo estas dos términos, fondo y forma. Te decía desde la sesión anterior que pues todo en la vida tiene fondo y forma, y para poder conocer, para poder interpretar algo, pues tenemos que conocer estos dos elementos de cualquier ente que estemos analizando. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma, claro. Nuestro fondo es nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Ese es el fondo. La forma es física, a simple vista. Altos, bajos, tez clara, tez morena, fornidos, delgados, en fin, físico e interior. Un texto también. Esta presentación que estamos proyectando también tiene fondo y forma. Claro que tiene fondo y forma. ¿Cuál es la forma? Es una presentación de PowerPoint con algunas imágenes y con 8 o 9 puntos a tratar. Esa sería la forma. La letra es café. Esa es la forma. ¿Cuál es el fondo? Es decir, ¿de qué se está hablando en el fondo? Del orden de la presentación, ¿verdad? Todo tiene fondo y forma. Un texto no es la excepción. Y para poder conocerlo, para poder analizarlo a profundidad, pues tenemos precisamente que conocer cuál es su fondo y cuál es su forma. Ya profundizaremos más al respecto. En este análisis que estamos haciendo en esta semana de textos literarios, pues vemos estos elementos, analizamos varios puntos, ¿verdad? De estas tres obras que estamos revisando, Alarcón, Rubén Darío y Sor Juana. Estamos analizando varios puntos de estas obras. El argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio, los personajes, el contexto, en fin, son todos los elementos que debemos de analizar para poder conocer a profundidad una obra. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos elementos. Muy importante, el lenguaje. En este caso, el lenguaje que utiliza, es decir, la forma principalmente que utiliza la literatura, pues es el lenguaje connotativo, o también conocido como lenguaje metafórico, lenguaje literario, lenguaje artístico. Es el lenguaje connotativo. Claro, al ser la literatura una de las 7 bellas artes, pues tiene que utilizar la creatividad. ¿Cómo manifiesta la creatividad la literatura? A través del uso creativo del lenguaje. ¿Cómo manifiesta la pintura su arte? A través del uso de colores y de formas, ¿verdad? De manera creativa. La arquitectura, ¿cómo manifiesta su creatividad? Bueno, pues a través de los diferentes materiales de los cuales se construye, las formas que utiliza el arquitecto para crear su boceto, su casa, su edificio, en fin, ¿verdad? Todas las manifestaciones artísticas son expresiones creativas de emociones y de sentimientos. Cada una utiliza su propio elemento para ser creativo. En el caso de la literatura, vuelvo a repetir, esa creatividad se manifiesta por medio del lenguaje connotativo. Y vamos a ver las diferencias con el lenguaje denotativo. ¿Cuál es el lenguaje denotativo? Este que estoy utilizando en este momento. El lenguaje que es claro, que es preciso, que es objetivo, que es concreto, que nos sirve para reseñar la realidad de manera concreta. Dos tipos de lenguaje muy distintos.
y obviamente hay que considerarlos porque pues va a depender del tipo de texto que voy a analizar o el tipo de texto que voy a producir, pues voy a utilizar un lenguaje diferente, ¿sí? Vamos a profundizar al respecto. Vamos a ver también las figuras literarias o figuras retóricas. Estas figuras literarias o retóricas son ejemplos o formas de lenguaje connotativo. Hay muchas figuras literarias, pero aquí vamos a ver principalmente la metáfora, la comparación, el hipérbole, el oxímoron, y te voy a compartir una, un esquema donde vienen todas las figuras literarias para que te apoyes en la realización de tus actividades. Sabemos que tenemos que producir textos pues usando el lenguaje artístico, el lenguaje literario, y bueno, pues ese esquema te va a servir bastante. Además, yo creo que todos en algún momento hemos querido escribir poesía, por ejemplo, a nuestro ser querido, o simplemente nosotros por crear arte a través de la palabra y a veces no sabemos cómo. Bueno, ese esquema te va a servir bastante, lo vamos a revisar también. Y por último, preguntas, dudas, comentarios, aunque estas dudas se pueden externar durante toda la sesión. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. En la sesión anterior estuvimos revisando este esquema de lo que es la literatura y profundizamos en te compartí otro recurso que es una infografía donde expliqué a profundidad los géneros y los subgéneros literarios. Básicamente ese es un tema para verlo en una sesión. Es un tema muy extenso, pero me parece que quedó muy claro. Quien guste profundizar en ello, en lo que es la literatura, los elementos que lo identifican y los géneros y los subgéneros, puede consultar la sesión anterior. Vamos a revisar ahora el proceso de lectura. Fíjense bien, vamos a hablar de la lectura. Nuestra compañera Ana nos decía desde la sesión anterior, pues ella es una gran lectora, le gusta la lectura, comprende las ventajas, todo lo que nos aporta en nuestra vida la lectura. Seguramente hará algún proceso, ya veremos, ya compartiremos conforme vayamos avanzando. Entonces, estas son las 3 etapas que debemos realizar cuando vamos a hacer una lectura. Hay una prelectura, antes. Antes de leer hacemos algo. Hacemos algo durante la lectura y hacemos algo después de haber leído, post, ¿verdad? Ok, ¿en qué consiste primeramente la prelectura? Fíjate bien, primeramente, y que es algo que he comentado a través de los mensajes de plataforma, primeramente en esta etapa previa, en esta etapa de preparación, pues primeramente voy a organizar mi semana. Primero, ¿qué días voy a leer? ¿Qué días puedo leer? ¿En qué horario se me facilita? Fíjense, eso es parte de la prelectura y es súper básico y a veces no lo tomamos en cuenta y es fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque a veces no organizamos nuestros tiempos y no tenemos tiempo para leer. No nos da el tiempo. Andamos con una cosa, con otra, con el trabajo, con la labor de casa, etcétera, descansar, en fin, pendientes que no faltan, ¿verdad? Entonces, muy importante que organices tu semana, primeramente, o cuando vayas a leer, qué días de la semana vas a leer y en qué horario. Se supone que todos los días entramos a plataforma, por lo tanto todos los días leemos, pero sí bien claro, por ejemplo, el lunes le voy a dedicar solamente a la lectura de los recursos de la semana y de las actividades. Puede ser, ¿verdad? Luego el martes comienzo a realizar una de las actividades, en fin, pero hago algo previo. Ya sé que además cuando es la lectura de, por ejemplo, por placer, lectura de textos literarios y demás, bueno, puede ser que quieras generarte el hábito de todos los viernes leer
o todos los sábados, o todos los domingos, etcétera, como cada quien lo tenga agendado. Y en el horario, ¿será lo mismo leer, no sé, a las 6 de la tarde, por ejemplo, que tenemos todavía energía, o muy temprano en la mañana, un día que descansemos? ¿Será lo mismo a leer el domingo a las 10, 11 de la noche? Claro que no. Y luego a veces les comparto que a veces en el aula presencial, pues tenemos, yo creo que a lo mejor a todos nos ha pasado, ¿no? Como estudiantes en alguna etapa de nuestra vida, queremos leer ya el último día, ya al día siguiente de entregar el trabajo, ¿no? Cuando vamos a entregar la actividad, no va a haber comprensión, definitivamente. Entonces, desde aquí tomamos esta parte del aprendizaje de la lectura, porque luego a veces esos son comentarios, es que no comprendo lo que leo, o cuando leo, en cuanto termino ya se me olvidó. Es por eso, porque no estamos concentrados en la lectura, estamos leyendo, pero estamos contestando un mensaje de WhatsApp, estamos viendo la televisión, en fin. Imagínense, ¿no? Claro que no nos vamos a poder concentrar. Entonces, esta etapa previa nos habla de eso, de que planees, de que ubiques un lugar. Claro que un lugar va a ser también muy importante si tienes algún espacio natural o que haya un jardincito, algún patio con naturaleza, en fin, es un lugar ideal para leer. La naturaleza nos ayuda a desarrollar más nuestra imaginación y a conectar más con la lectura. Se trata pues de que la lectura sea una experiencia, algo placentero, algo agradable, no algo así como a veces los estudiantes les digo en el aula presencial, no todos, algunos, pues lo toman como, ay, qué aburrido leer, qué cansado, le tengo que dedicar demasiado, etcétera. No, es una gran oportunidad para viajar a otros espacios, para llenarnos de conocimiento, experimentar otras vidas. Una frase que me encanta que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Así es. Alguien que no lee solo está ensimismado en su propia vida. No se da cuenta que existen muchísimas formas de pensar distintas a la suya y que esas formas de pensar pues hacen que nos liberemos porque aprendemos de todos, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto es en la etapa previa. ¿Qué es lo que hago yo? Te comparto, por ejemplo, cuando estoy en mi sesión, cuando voy a leer, le doy alimento a los 5 sentidos para vivir una experiencia, ¿verdad? Eh, Cuando vivimos experiencias, las experiencias no se nos olvidan, positivas o negativas. O sea, ¿a qué me refiero? Alimento a los 5 sentidos. Al olfato, puedo prender un incienso, un difusor de aroma, que huela rico el espacio donde voy a leer, donde voy a trabajar. Música, si te fijas, es una característica personal. Siempre tengo música clásica, Mozart, Beethoven, en fin. La música favorece a la armonía. Le estoy dando ahí alimento, ya le di alimento al olfato, ahora le estoy dando alimento al oído, con música clásica, con música ambiental. Claro que particularmente tengo otros gustos musicales para diferentes espacios o momentos de nuestras vidas, pero para estudiar, para aprender, para leer, la música clásica es extraordinaria. Entonces, ya le di alimento al oído. ¿Cómo le doy alimento al gusto? Me estoy tomando una taza de té, una taza de café, un vasito de agua, una paletita, en fin. ¿Sí? El chiste es que cuando hagamos una especie de ritual para la lectura, ¿verdad? Nos preparemos también que la lectura, el momento de lectura, sea un momento de placer, de goce, ¿sí? Que sepamos que vamos a leer y nuestro cerebro empiece a segregar este serotonina, ¿verdad? De alegría, de felicidad. Entonces, no es lo mismo, fíjate cómo te propongo la lectura,
a estar, ya decía, acostados en la cama, televisor prendido, contestando mensajes, pues ya muy tarde por la noche. ¿Va a ser la misma concentración que con todo lo que digo? Definitivamente no. Todo esto es parte de la etapa previa. Eso es prepararte para leer. Y como ya agendaste y tienes una hora, en ese momento no va a haber pendientes. En ese momento no hay que atender a nadie, no hay hambre, no hay sueño. Estamos toda nuestra atención en la lectura. ¿Qué más hacemos en la etapa previa? Además de esta preparación que ya te hablo, pues si es la primera vez que vamos a leer un texto, revisar quién es el autor, cuál es el contexto de la obra, informarnos un poco de la obra, ¿verdad? Pues para poder tener una noción de la misma y saber si esa información es la que estamos buscando, si es en el caso de que estamos leyendo para obtener una información, para posteriormente realizar una actividad. Bueno, pues con esta etapa previa, con esta revisión del texto previa, pues podemos saber si realmente este es el texto que estamos buscando o no, si es una lectura por placer, por gusto, una lectura literaria, pues claro que el conocer el contexto nos va a ayudar a sensibilizarnos, nos vamos a situar en ese conflicto bélico, nos vamos a situar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a situar en la Edad Media, por allá en la Inquisición, en fin, ¿verdad? Entonces, esto nos da una mejor apreciación de una obra literaria. Conocer el autor, conocer el contexto, en fin. ¿Qué hago después en la etapa de la lectura? En la etapa de la lectura, como ya te decía, se trata de que vivas una experiencia. ¿Cómo se vive una experiencia? Pues como ya te comentaba, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros conocemos, ha llegado a nuestra vida a través de los 5 sentidos. Gusto, olfato, tacto, vista, etcétera. ¿Sí? Ha llegado a través de los 5 sentidos. Entonces, ¿cómo puedo leer? Inclusive es una técnica de estudio también. ¿Cómo puedo estudiar? Dándole alimento a los 5 sentidos, ¿verdad? Como ya decía, ya me preparé, de fondo tengo música clásica, al momento de que voy a leer, tengo música clásica, huele agradable, estoy oliendo un incienso, un difusor de aroma, estoy degustando una taza de té, un vasito de agua, en fin. Eso hace que vivamos una experiencia, que estemos pues completamente sumergidos en la historia. De tal manera, no sé si les ha pasado que estás leyendo y cuando menos piensas ya pasaron 2 horas de lectura. O no sé, estabas con cierta ansiedad, porque a veces agarramos los libros, son nuestros principales terapeutas, nuestros principales maestros, ¿verdad? Traemos algo de ansiedad, nos ponemos a leer una obra literaria y cuando menos pensamos, ya traemos un humor completamente diferente, porque nos metimos completamente a la lectura, experimentamos otra vida. Por eso te decía esta frase, ¿no? Que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Es decir, podemos estar en nuestro hogar y podemos estar en Europa o en la Edad Media o viajar a otros espacios y experimentar todo tipo de emociones. Yo sugiero en la lectura que sean 2 lecturas como mínimo. La primera lectura, viviendo una experiencia, completamente dejarnos ir en la lectura. No preocuparme por nada más que por disfrutar de la lectura. Una segunda lectura dependiendo del propósito, pero una segunda lectura, ahora sí, donde voy a identificar las ideas principales, las ideas secundarias, la estructura del texto, en fin, ¿sí? Subrayar las ideas principales, hacer anotaciones, etcétera. Lo que conocemos como la lectura exploratoria y la lectura analítica, ¿verdad? Que de alguna manera esta lectura exploratoria también la hacemos aquí en la etapa previa, ¿verdad? Muy bien.
ya terminé de leer, ya viví una experiencia, ya disfruté. ¿Ahora qué hago? Después de haber leído, escribo algo. ¿Por qué por qué crees que cuando estamos en el aula presencial, cuando hemos ido a clase, siempre se nos pide que tomemos apuntes? Porque por muy concentrados y que estemos disfrutando de la clase y estamos aprendiendo, si no hacemos una anotación, al día siguiente ya se nos olvidó. Nos pregunta el maestro, ¿y qué vimos? Ya no nos acordamos. Entonces, ¿de qué se trata la etapa después de haber leído, post lectura? Que es que plasmemos, que anclemos el aprendizaje que obtuvimos. ¿Cómo? A través de un resumen, a través de una síntesis, a través de una paráfrasis, a través de un listado de ideas, palabras clave, un mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, hasta un dibujo puede ser. El chiste es que eso que aprendí en la lectura lo plasme, lo escriba y verás que pues ya no se te va a olvidar. Realmente el conocimiento va a quedar ahí pues para la posteridad. ¿Sale? Podría hablar mucho más acerca de esta etapa, de este proceso de lectura, que es una herramienta súper indispensable, básica, que nos va a acompañar durante todo nuestro módulo, siguientes módulos y el resto de nuestra vida. Y siempre lo comparto, a veces incluso tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? A veces algunos tienen hijos, algunos no, pero a veces los jóvenes hay una etapa en la que no nos gusta leer, pero si les vendemos la idea, este proceso de lectura, como ya comento, a ver, hijo, es momento de lectura, aquí está tu café, aquí está tu vasito de agua, tu música ambiental, mira, este espacio está adecuado para que te pongas a leer. Créeme que los jóvenes, los niños también disfrutan enormemente del placer de la lectura. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Como sabes, la sesión dura 40 minutos aproximadamente. Está por cortarse esta sesión, nos queda 4 minutos. Vamos a avanzar, pero en cuanto se termine esta sesión, la abrimos nuevamente, cuestión de un par de minutos. ¿Sale? Bien, contexto del autor, que es parte del contexto de producción. El contexto del autor es cómo se encontraba el autor al momento de crear la obra. Ojo, no es lo mismo buscar la biografía del autor. No es lo mismo la biografía. No nos interesa tanto la biografía del autor, sino cómo se encontraba él al momento en el que creó la obra literaria. ¿Cómo se encontraba? ¿Qué edad tenía? Si ejercía algún oficio, situación familiar, estaba bien con su familia o no estaba bien con su familia, era una persona soltera o casada, y alguien diría, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué importa saber tanto del autor? Porque todo eso nos ayuda a entender por qué pensaba como pensaba, por qué pensó como pensó, por qué plasmó esos sentimientos de dolor en una obra literaria, o esos sentimientos de esperanza o de lucha o de revolución, etcétera. Claro, nos va a ayudar a entender cómo se encontraba el autor al momento en el que produjo la obra. Quizá, por ejemplo, en el caso me viene a la mente Nana de la Cebolla, de Miguel Hernández Gilabert, se lo recomiendo, Nana de la Cebolla. Es una canción de cuna que Miguel Hernández creó cuando estaba preso en la cárcel. Si tú lees el poema, pues a lo mejor no, o escuchas la canción, a lo mejor no te dice mucho, pero cuando conoces el contexto del autor, híjole, nos llenamos de sensibilidad, porque te decía, él estaba en la cárcel, fue un preso político y recibió una carta de su esposa que ella y su hijo, que tenía pocos meses de nacido, solo tenían pan y cebolla para comer. Estaban muriendo literalmente de hambre. Imagínense la frustración y el dolor de este autor, de este artista, de este poeta. Sí, entonces, pero fíjense lo que es trascender,
lo que es la sabiduría, lo que es el arte, en vez de, no sé, hacer un desorden en la cárcel o tomar una decisión trágica o grave, él creó una canción donde se desahogó y además creó arte con esa situación que él estaba viviendo. Entonces, fíjense la importancia de conocer el contexto del autor para realmente poder comprender pues una obra. Y cierro con el ejemplo de un ejemplo de contexto del autor en torno a esta gran obra de Antoine de Saint, El Principito. Ojalá que lo hayan leído y si no se los recomiendo. Francés nacido en 1900, Antoine de Saint, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye a Francia, ocupada por los alemanes en 1940, y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. Y bueno, más adelante dice, una vez en Estados Unidos y bajo una crisis personal y salud deficiente, por insistencia de una de las esposas de sus editores, se dedica por completo a la creación y escritura del Principito. Fíjense, una obra tan inspiradora, pensaríamos que el autor estaba pasándola muy bien, todo lo contrario. Entonces, si no conocemos el contexto del autor, no podemos procesar adecuadamente una obra. Está por cortarse la sesión, regresamos en un par de minutos. ¿Sale? Los espero aquí para continuar. Gracias.